Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Hoy continuamos con la serie de las parábolas, ya con un nuevo grupo de parábolas, que son las parábolas que nos van a hablar de cómo es que se desenvuelve, cómo es que vive un súbdito del reino, cómo es que vive aquel pecador que ya, ¿verdad?, ha entrado al reino de los cielos. Hemos tenido las parábolas que nos hablan de cómo es ese ingreso, ¿verdad?, del pecador en el reino de los cielos. Ya tuvimos las parábolas también que nos hablan del crecimiento del reino de los cielos. Y ahora vamos a entrar a un grupo de parábolas que nos van a decir cómo se comporta, cuáles son las prioridades, cómo vive un pecador que ha sido salvado y que ahora forma parte de esos súbditos, ¿verdad?, que aman al rey y estamos ya en su reino. Mateo 7, 24 a 27, vamos a ver esta mañana la parábola de los dos cimientos. Parábola de los dos cimientos, también conocida como la parábola del hombre prudente y el hombre insensato. Esa es la parábola que vamos a ver esta mañana. Mateo 7, 24 al 27. Dice así la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta hermosa parábola, que yo sé que muchos, ¿verdad?, la han leído, la tienen ahí en su memoria, vamos a ver qué tanto la hemos entendido o qué tanto, ¿verdad?, la hemos interiorizado. Estamos en la sección, ¿verdad?, conocida como el Sermón del Monte. Este es el cierre del Sermón del Monte. Entonces vean que esta hermosa porción de la palabra del Señor, ¿verdad?, que lleva desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, exponiéndonos Mateo, ese sermón que da Jesús, un rico sermón, ¿verdad?, lleno de grandes verdades. Y ese sermón empieza a concluir a partir del versículo 13 de ese capítulo 7. Ahí es como cuando Jesús ya empieza a dar las aplicaciones de ese sermón que él ha venido dando. Entonces, ahí el Señor, que comenzó ese sermón con las bienaventuranzas de aquellos, ¿verdad?, a los cuales él ha salvado, y finaliza con la ruina de aquellos que no obedecen, aunque crean que creen. Vean, ese es el final de ese sermón. Lo triste que le va a ocurrir a aquellos que creen que están creyendo y no están creyendo. En esta sección de las aplicaciones del sermón vemos cómo Jesucristo nos habla de dos puertas, va a hablar de dos caminos, dos grupos de personas, dos destinos, dos árboles, todo viene haciendo así. Y ahora en la parábola que vamos a ver el día de hoy, nos va a hablar de dos casas y dos tipos de constructores de esas casas. Todo en grupitos de dos. Entonces es muy importante, para poder entender correctamente la exposición de esta mañana, que desde ya tengamos claro algo. ¿De quiénes nos está hablando esta parábola? ¿O a quiénes va dirigida? El contraste de las personas que nos va a mencionar esta parábola no es entre las personas que escuchan la palabra de Dios y personas que no han escuchado la palabra de Dios, sino entre personas que escuchan la palabra de Dios y actúan conforme a ella, y personas que escuchan la palabra de Dios y no actúan conforme a ella. Es decir, los que están expuestos a la verdad y la obedecen, y los que están expuestos a la verdad y no la obedecen. Nos presenta la parábola un contraste entre los obedientes y los desobedientes. Vean que por la providencia de Dios, nuestro hermano Ronnie nos estuvo hablando, ¿verdad?, de la importancia de la obediencia en un creyente, de cómo en un creyente lo que va a evidenciar verdaderamente, ¿verdad?, que esa persona es creyente, es esa obediencia.
Y esto lo voy a hacer comparándolos a dos tipos de constructores. Entonces las palabras van dirigidas a aquellos que profesan conocer a Dios, ¿verdad? Entonces esto nos está hablando a gente que manifiestamente dicen, yo conozco al Señor, Cristo es mi Señor. Todos los que, o sea, los dos que nos va a mencionar en esta parábola, los dos creen que el Señor Jesucristo es su Señor. Y esto lo venimos viendo desde el versículo 21 del cierre del Sermón del Monte, ahí en el capítulo 7. Son los mismos que van a clamar, Señor, Señor. Veamos el versículo 21. Mateo 7, 21. Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero a veces leemos mal esta parábola. Este cierre del Señor. No es malo decir Señor, Señor. No es que los que digan Señor, Señor no van a entrar en el reino de los cielos. Aquí está hablándonos de gente que dice Señor, Señor, que tienen a Cristo como su Señor. Lo que Cristo está especificando es que dentro de este grupo grande de personas que dicen que Cristo es su Señor, no todos dentro de ese grupo. Es lo que está diciendo él en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ciertamente los que entraremos en el reino de los cielos tenemos a Cristo por Señor. Y nos referimos a Dios como nuestro Señor. Pero no todos los que le dicen a Dios Señor entrarán en el reino de los cielos. Sino, ¿dónde está la diferencia? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entienden? Porque es muy claro lo que Jesús dice, pero no siempre lo entendemos. Hay un grupo, todos los que estamos acá, probablemente oramos y decimos Señor, y creemos que Dios es nuestro Señor. Y los que estén en las iglesias, y mucha gente aún fuera de la iglesia, cree que Dios es su Señor. Pero no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice Jesucristo aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vean estos versículos que siguen porque deberían ponernos a temblar. Son versículos que deberían de verdad estremecernos. Aquí no está hablando de gente atea. No está hablando de gente que está allá afuera en el mundo que prefieren ir a un partido que buscar leer la Biblia. Está hablando de gente que cree que Jesucristo es su Señor, que Dios es su Señor. Pero dice Jesús en el 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vea que nos está hablando de gente que tiene acceso a las cosas del Señor, a la palabra del Señor. Y eso nos lo va a corroborar la parábola que vamos a ver esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Para nosotros resulta totalmente claro que hay personas que rechazan la religión, que no soportan el cristianismo, que no quieren tener nada que ver con Jesucristo, ni nada que ver con el Evangelio, ni el resto de la palabra de Dios, por lo cual claramente esta gente va al infierno. O sea, nosotros ahí no nos cabe ninguna duda. Usted los ve, un día de estos pasó un grupo de jóvenes y gritaron blasfemias para acá, para dentro de la iglesia. Gente que no tiene ningún temor del Señor. Pero aquí no se nos está hablando de esa gente, sino que lo que nos muestra este pasaje es algo mucho más sorprendente e impactante. Dentro del grupo de personas que profesan que Jesucristo es su Señor, hay muchos que van a decir Señor, Señor a Jesucristo. Es decir, lo van a confesar abiertamente, pero van a escuchar que no entrarán en el reino de los cielos. Este texto bíblico, como les digo, es impactante. Nos debería desde ya poner a meditar en lo que estamos estudiando. Es muy dura la verdad que nos dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Dentro de este grupo de gente que clama Señor, Señor, hay muchos, los cuales el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Es así como concluimos que el destino final de alguien que llame Señor a Jesús no está determinado por lo que dice, sino por lo que hace. No se trata únicamente de profesar públicamente, se trata de obedecer. ¿Qué tanto pongo en práctica lo que aprendo de la palabra del Señor? Lo que el Señor me exhorta. ¿Qué tanto interiorizo ese mensaje? Ahora que entendemos claramente a quién va dirigida esa parábola, leamos nuevamente la parábola que tenemos para hoy. Versículo 24 y siguientes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ven, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Acá vemos dos grupos. Los que oyen las palabras de Jesús y las ponen en práctica, como dice la Biblia de las Américas, y los que oyen las palabras de Jesús y no las ponen en práctica. Vemos que ambos se parecen. La única diferencia entre las casas es la parte que no se ve, ¿verdad? No vemos que el texto bíblico nos diga que una tenía el techo más grande que la otra, o que una sí tenía ventanas y la otra no. O sea, los dos construyeron casas. Los dos tipos de constructores construyeron casas. La única diferencia es dónde las construyeron. El cimiento que tenían esas casas. Si tomamos en cuenta las cosas que hacían los que Jesús llamó hacedores de maldad, ¿verdad? Esto es muy importante. Ustedes vieron en los versículos que leímos que esos hacedores de maldad que él nunca conoció, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Pero Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. O sea, ellos predicaban hasta la palabra del Señor. Y el Señor les dijo, apartad de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Entonces vemos que esta gente no era que andaban jugando bola o era que no, estaban en la iglesia, estaban en el contexto de una iglesia. Ahí es donde la gente predicaba, ahí es donde la gente hacía estas cosas de los milagros y echar fuera demonios y todo. Y ellos sentían que ahí estaban dentro del mismo grupo. Yo soy uno de esos, yo estoy ahí adentro. Decían esos, ¿cómo me vas a decir eso, Señor? ¿Cómo me vas a decir que no me conoce? Personas que han estado expuestas a la enseñanza de la Biblia, han estado escuchando las palabras de Jesús. Vean que la parábola va dirigida a aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica. En la superficie se ven como todos los demás cristianos verdaderos. ¿Y por qué? Porque el fundamento no es visible. Lo que está debajo de la casa no es visible. La pregunta no es si han escuchado el Evangelio. Muy probablemente todos los que están acá han escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque desde este púlpito constantemente se está predicando el Evangelio. Entonces la pregunta no es si usted ha escuchado el Evangelio. Se trata de si han escuchado la enseñanza de Cristo y luego la han puesto en práctica. ¿Qué es lo que usted ha hecho después de escuchar la exhortación de la palabra de Dios? Jesús a través de esta parábola está enseñando que no hay forma de distinguir lo verdadero de lo falso hasta que viene la tormenta. Es hasta que viene la tormenta que se va a probar en dónde está construida esa casa. Es la tormenta la que manifestará la verdad, de lo cual eso voy a estar hablando ahora, más adelante en el sermón. Es entonces que descubriremos quién edificó como un sabio y quién edificó como un necio. Vemos en la parábola que los dos hombres construyeron una casa, que a la luz de la enseñanza vendría a significar la vida, digámoslo así, religiosa de esa persona. Algunos predicadores, como es el caso del pastor MacArthur, consideran que los dos personajes de la parábola construyeron en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ellos creen esto. Porque dice que es la misma tormenta la que afecta las dos casas, ¿verdad?
Ustedes ven la descripción de la tormenta, tiene la misma característica. Vienen lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra la casa y sucede eso. Entonces ellos dicen, mire, es que es la misma tormenta que está atacando las dos casas, entonces los dos construyeron en los mismos lugares, están cerquita, pero yo siento que eso es, ¿verdad?, ir un poquito más allá de lo que el texto nos dice. Lo que el texto nos dice es que tenemos dos constructores, uno construye sobre la roca y el otro construye sobre la arena. Va a venir la tormenta a los dos. No sabemos si es la misma, puede ser que vengan tormentas en diferentes tiempos, por eso les digo, es estirar un poquito el pasaje, pero está interesante la posición de ellos. Lo cierto es que vendrá la tormenta. El cristiano, si hay algo que puede tener así, seguro, es que su fe va a ser probada. A diferencia de lo que se predica en otros lugares, de que usted va a vivir su mejor vida aquí y ahora, y va a ser próspero, y va a tener un montón de cosas, su vida cristiana va a ser probada, su fe va a ser probada. Jesús lo dijo claramente y lo veremos más adelante, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno edificó la casa con un cimiento de piedra, mientras que el otro edificó sobre la arena. El hombre insensato edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por otro lado, el hombre prudente o sabio, ¿verdad?, como también se traduce, edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y se precipitaron contra aquella casa, sin embargo no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ya que hemos avanzado hasta este punto, ¿qué significa construir sobre la arena? ¿Cómo podemos entender que uno de esos constructores construyera sobre la arena? Construir sobre la arena claramente se debe entender como no tener en cuenta la palabra de Dios en términos de obediencia. Es decir, no obedecer la palabra del Señor. Son personas que no están comprometidas con una vida de obediencia devota, amorosa y voluntaria a la palabra del Señor. No anhelan con ansias agradar a Dios ni la verdadera espiritualidad del alma. No sienten respeto por la verdadera pureza del corazón, ni hay integridad en su comportamiento. No aman la ley del Señor. Es probable que el que construye sobre la arena sea un profesante que inclusive ore o hasta ayune ocasionalmente. Puede ser que dé dinero para la obra del Señor, para calmar va a estar bien consigo mismo. Es la religión de lo externo. El exterior de esta casa se ve bien, se ve como una casa, pero los cimientos no están, no hay cimientos. Adoran con la boca, pero no con el corazón. Hasta puede ser que se jacten de cierto conocimiento doctrinal. Se leyeron un buen libro de doctrina y hasta vienen para impresionar a otros a contar qué es lo que conocen, pero no hay obediencia en su corazón. Como les digo, mis hermanos, esto es para que nos estemos analizando, cada uno de nosotros, para que nos estemos autoevaluando, porque estas palabras son muy duras. Por muchos años atrás, puede ser que hayamos leído mal ese pasaje y creíamos que unos van a decir Señor, Señor, y que el Señor los va a condenar, y la gente que está en el mundo, que no. Pero vea que la gente que está en el mundo, a muchos ni les interesa decirle Señor a Jesucristo. Al budista no le va a interesar decirle Señor a Jesucristo. Al ateo tampoco. Aquí no nos está hablando de esos, nos está hablando de gente que cree que es creyente. Entonces, si la arena es eso, ¿qué es la roca? ¿Qué es estar cimentado sobre la roca? Aquí Jesucristo también claramente nos dice que es el que obedece sus palabras. La roca son sus palabras. Esa es el fundamento firme, sus palabras. La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Es esa, la palabra de Dios, la que va a salvar al pecador. ¿Qué nos dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El pecador va a ser salvo, ¿por qué? Porque se le va a predicar el evangelio y el Señor en su misericordia va a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, y ese corazón que no quería nada con Dios,
ahora sí va a entender la necesidad de un Salvador. Va a entender la necesidad de que Cristo salve su vida. Pero es con la predicación del Evangelio. Es con la predicación de la palabra. Por eso no podemos dejar de predicar el Evangelio. Muchos están yendo a iglesias hoy en día y lo único que escuchan es adulación desde que entran hasta que salen. De lo buenos que son, del potencial que tienen. Y así nunca se van a convertir. ¿Por qué? Porque eso no es el Evangelio. Esa no es la palabra de Dios. Entonces los que dicen que Jesús es el Señor y hacen la voluntad del Padre son los que en nuestra parábola de estudio escuchan las palabras de Jesús y las hacen. Vean a qué me refiero. Vean lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, dentro de este gran grupo de personas que dicen que Jesucristo es su Señor, ¿quiénes son los que van a entrar al cielo? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, dice el versículo 21. Entonces vea que si esos son los que van a entrar al cielo, los que hacen la voluntad del Padre, esos son los mismos a los que Jesús se refiere como los que construyen su casa sobre la roca, sobre las palabras de Cristo. Entonces la voluntad del Padre y las palabras de Cristo son exactamente lo mismo. ¿Entienden, mis hermanos? O sea, arriba el Señor lo que está diciendo es, de ese grupo de personas que me dicen, Señor, Señor, los que van a entrar al cielo, son los que hagan la voluntad de mi Padre. Y abajo en la parábola que estamos estudiando, Jesús dice, no, ¿verdad? Los compara a dos constructores y los dos oyeron las palabras de Cristo, solo que unos las pusieron en práctica y otras no. Los que hacen la voluntad del Padre son los que escuchan las palabras de Cristo y las ponen en práctica. Es así como lo tenemos que entender. Los que vienen y son expuestos a la palabra del Señor, a la exhortación de la palabra del Señor, y dicen, Señor, sí, esto es lo que tú me estás mandando en tu palabra. Ayúdame a hacerlo en tus fuerzas. Dame fuerzas, y claman y piden el apoyo del Señor. Piden que el Espíritu Santo los guíe. Hay un deseo ferviente de cada día más conocer cuál es la voluntad del Padre que está ahí en la palabra de Dios para poder yo caminar conforme a ella. La estudio en mi casa para entender cuál es la voluntad del Padre para poder yo caminar de acuerdo a ella. No con mis fuerzas, sino como nos dice Hebreos, corriendo con paciencia esa carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Es en Jesús que tenemos que poner los ojos para poder hacer su voluntad, para poder hacer la voluntad del Padre, que es que obedezcamos las palabras de Cristo. La voluntad del Padre y las palabras de Jesús son reveladas y preservadas para nosotros. ¿Dónde? En la Biblia. Nada más. Es en la Biblia donde encontramos la fuente de verdad sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Es en la Biblia donde encontramos a Cristo revelado y por eso Él nos dirige a las Escrituras como nuestro fundamento seguro. Así que en ambos casos estas personas han oído las palabras de Cristo, pero solo uno de ellos las pone en práctica. Solo una vida de obediencia es la que manifiesta la verdadera salvación. Si no hay obediencia, lo que tenemos es un autoengaño. No hay cristianos que amen desobedecer la palabra del Señor. O que adrede digan, no. Qué bonito está el mensaje, pero simplemente. Eso es un autoengaño. Santiago 1:22, vean lo que dice. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. Vean que es la misma exhortación. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La persona que solo viene a oír, el que viene prácticamente a ser entretenido con una prédica, pero que eso no le significa nada en su vida, que no le redarguye, no le hace el corazón un puño y pensar, Señor, me estás exhortando y yo no estoy caminando así. Ayúdame. Se está autoengañando. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted se está mintiendo a usted mismo si usted está actuando así.
Si todo lo que usted hace es escucharlo, pero no lo obedece por amor, se está engañando a usted mismo. Su vida no va a resistir el momento de la prueba. Van a venir esos ríos, van a venir esos vientos y su casa se va a caer. Tito 1:16, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios. Vean, es que hasta que el pelo se nos debería erizar de los brazos. Profesan conocer a Dios. Nos está hablando de gente que cree que es creyente. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Juan 8:31, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el fundamento, esa es la roca, la palabra del Señor. Mis palabras, dijo Cristo, que Él se refiere a la voluntad del Padre también. Lo que claramente marca la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente es un patrón de obediencia amorosa, entusiasta y sumisa a la palabra de Dios. La obediencia es la clave, escuchar la palabra y hacerla. Ese es el único validador genuino y auténtico de la verdadera salvación. Ahora sí, tenemos que aclarar algo. Aquí no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de perfección porque todos los que estamos en este salón hemos fallado en obediencia. Todos hemos fallado en obediencia. No obedecemos perfectamente el mandato del Señor. Los que hemos sido salvados por la gracia del Señor reconocemos que nos quedamos muy cortos muchas veces y que somos imperfectamente obedientes. Pero ¿cuál es la diferencia? Anhelamos cada día más obedecer al Señor. Nos duele el corazón cuando actuamos en contra de la voluntad del Señor. Por eso, Primera de Juan nos está constantemente exhortando al arrepentimiento a los creyentes. Primera Juan 2:1 les dice: Juan, hijitos, está hablándole a los creyentes. Aquí no está hablándole a no creyentes, le habla a los creyentes: hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El cristiano se duele de pecar. El cristiano se duele cuando se da cuenta que desde el púlpito le están diciendo: usted no está haciendo la voluntad de Dios, actuó mal. Viene algo y empieza su alma a dolerse. Y cae en arrepentimiento. Y va y pide perdón al Padre Celestial y le dice: Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad. Y estamos aquí domingo a domingo y miércoles tratando de que cada día el pastor o el hermano que está aquí predicando me pueda dar más de estas verdades, estos bellos tesoros de donde vamos a sacar cosas viejas, cosas nuevas. Y nos exhorten para ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? ¿Qué significa realmente edificar tu casa sobre las cosas que Cristo ha dicho que Cristo nos revela en las Escrituras? Edificar tu vida bíblicamente en comparación con edificar sobre la arena. ¿Cómo podemos materializar eso? Existe una diferencia muy significativa entre ambos constructores. No es un detallito de construcción. No es algo pequeñito que diferencia las dos casas. Nada más y nada menos es el cimiento de esas construcciones. Lo que distingue a los dos constructores, uno entre el otro, es que uno es prudente y el otro es insensato también. Esta diferencia radica en la base sobre la cual asentaron sus casas, el fundamento de su hogar. El Evangelio de Lucas, que tiene este pasaje también, nos agrega un detalle muy importante para entender mejor esta parábola. Los que quieran buscarlo, está en Lucas 6, 47 al 48. Lucas 6, 47 al 48. Dice así la palabra del Señor. Dice: todo aquel que viene a mí. Vea que aquí está hablando de alguien que vino a Cristo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Este hombre, vean que tuvo que cavar, y no solo cavar, dice que cavó y cavó profundo para llegar a donde estaba la roca. Profundizó, se aseguró de que su casa tuviera un fundamento firme y sólido. A diferencia del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, el cual construye de la manera más fácil. No se esforzó, ahí, en lo que había, ahí empezó a construir. Solo empieza a construir, no hay que preparar el sitio ni poner cimientos, simplemente levanta el edificio. El insensato quiere una vida fácil. El que construye la arena quiere la vida sencilla, la vía rápida. Eso es mucho de lo que vemos en un supuesto cristianismo en nuestros tiempos. Un evangelismo rápido y fácil. No hay tiempo para la convicción del alma ni para construir un sentido profundo de la propia pecaminosidad. No hay tiempo para el cultivo de la convicción por el Espíritu Santo o el arrepentimiento del pecado. No hay tiempo para calcular el costo. Además, el insensato no solo tiene prisa, sino que es muy superficial, sin cavar profundo, sin quebrantamiento de corazón, sin dolor por el pecado. No hay dolor por la rebeldía, todo es superficial y por la vía rápida. Quieren los subproductos de la relación con Dios sin la relación. Yo voy a ir porque yo espero que Dios me bendiga con un carrito. Yo voy a ir porque quiero, o sea, es el que quiere, ¿verdad? Que como ven a Dios prácticamente como el genio de la lámpara de Aladino. O sea, yo lo froto, pido y ya, eso es el... Y yo voy a ir para que el Señor vea que me estoy portando relativamente bien y que me bendiga. Quieren la salvación sin sumisión. Quieren perdón sin arrepentimiento. Persiguen señales, maravillas, pero no tienen una relación con Dios. Me encontré una cita de A.W. Pink que calza mucho con esto que está pasando en ese tipo de cristianismo. Decía Pink: hay algunos que dicen que se salvaron antes de tener la sensación de que estaban perdidos. O sea, muchos creen que son salvos y ni siquiera en algún momento sintieron que estaban perdidos. Ustedes no saben ni siquiera qué los salvó el Señor. Nunca se sintieron perdidos. Hay muchos que llaman a Cristo Señor que no tienen idea de lo que esto significa. De hecho, hay muchas personas que confiesan a Jesús como Señor y no creen que eso signifique que Él está a cargo. O sea, le dicen Señor, pero no se meta con mi vida. Sí, Señor, tal cosa, pero no, eso lo hago yo. Ese soy yo el que voy a determinar tal cosa. Pero el que es prudente cava profundo. Él no es superficial. Por eso tenemos que predicar contra el pecado, exponer la verdadera perdición del corazón humano. El pecador debe sentir el dolor de haber ofendido a su Creador antes de tener derecho a sentirse salvado. El prudente no tiene prisa, está dispuesto por la obra del Espíritu Santo a recibir todo el impacto de la condenación que le sobreviene por su condición. Tiene la actitud de aquel publicano que estudiamos domingos atrás, ¿se acuerdan? Cuando vimos la parábola del fariseo y el publicano. Ese publicano estaba con su corazón destrozado y él decía: sé propicio a mí, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él sabía lo perdido que estaba, entendía la condición de pecado en la que se encontraba. Aquí no podemos venderles un evangelio fácil, un evangelio donde usted cree que nada más va a ser próspero de aquí en adelante. Usted tiene que entender lo perdido que está. Tiene que entender que si no confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y pone en práctica su palabra, viniendo a Él en arrepentimiento, el único destino que usted tiene seguro es el infierno. Y eso lleva tiempo para estar exponiendo acá y oyendo desde este púlpito la predicación del evangelio, pero un evangelio completo, no un evangelio fácil, no un evangelio resumido. Solo en Cristo hay salvación. Por eso Él decía: aquel que viene y oye mis palabras y las pone en práctica,
Y ya en el Sermón del Monte les ha dado un montón de riquezas. Pero a él no le interesaba tanto que las hubieran oído. Era quienes las iban a poner en práctica. Quienes iban a hacer lo que él acaba de predicar. Insisto, el constructor prudente no es superficial en la construcción de su casa. Se esfuerza al máximo. Él toma en cuenta el costo de seguir a Jesús. Nuestro Señor demanda toda nuestra vida. El pastor Ronnie ahora nos lo reafirmaba también. Algunas veces tomará dejar padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por amor del nombre del Señor. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A algunos el Señor ni les invitó así de frente: sígame. No pudieron dejarlo, el amor al dinero no lo pudieron dejar. Algunos tenían muchas posesiones y no podían dejarlas. Algunos se aferraron a sus familias, no podían dejarlos. Pero otros, por la misericordia del Señor, no porque fueran mejores hombres, solo por la misericordia del Señor que les transformó el corazón, a algunos el Señor les dijo: sígame. Dejaron todo ahí y le siguieron. Mateo dejó el banco de los impuestos ahí y le siguió. Porque Mateo estaba más dispuesto, no, porque el Señor transformó el corazón de Mateo para que quisiera seguir al Señor. Pero obedeció la palabra del Señor. Ven el punto, es ahí donde se va a ver una verdadera conversión. Los llamados de Cristo vendrán a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El verdadero creyente quiere hacerlo bien. Calcula el costo de no solo oír, sino también de hacer. Aprende de la manera correcta y se somete así de buena gana. Ruega a Dios que lo libre de cualquier autosuficiencia y por eso cava hondo. A pesar de estar abrumado por su pecado, se esfuerza al máximo en la fuerza del Señor para atesorar la palabra del Señor en su corazón y ponerla en práctica. Está interesado en someterse genuinamente a Cristo y amar a Cristo. Anhela conocer la palabra para poder obedecerla. Este verdadero creyente no quiere algunas cosas de la Biblia para poder asombrar a otros. Él quiere deleitarse en la palabra del Señor para poder someter su propia vida a una vida de obediencia. Entonces, si lo que nos va a revelar la diferencia entre uno y otro es la tormenta, ¿qué es la tormenta? ¿A qué se refiere el Señor en la parábola cuando dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa? Y en el caso del prudente la casa no caerá, y en el caso del imprudente la casa caerá, y dice: y será grande su ruina. Acá podemos tener dos aplicaciones dentro de la parábola de esta tormenta que vendrá, que ciertamente vendrá. Eso es lo que tenemos que entender. Aquí no es que roguemos: ay no, Señor, que no me afecte nada, que yo sea cristiano, que a mí no me ataque ningún problema ni nada, no. O sea, rogamos al Señor que nos dé fortaleza, pero tendremos aflicciones. Y los cristianos verdaderos tendremos que esperar aflicciones. Aquí no se vale que usted de verdad diga, como dicen en el mundo, ¿verdad? Y no, y tocan, ¿verdad? Para que no pase nada. Eso no existe en el pueblo de Cristo. El Señor Jesús lo advirtió así abiertamente y clarito: en el mundo tendréis aflicción. Y hasta felicitó y les dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y los apóstoles se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser afrentados por la palabra del Señor. Entonces los cristianos recibiremos pruebas. Pero ¿qué significa que venga esa tormenta? Ya vimos como el Señor nos dice o nos describe a estos constructores y cómo construyeron. Pero la verdad no se va a revelar sino hasta que venga la tormenta. De hecho, las dos casas pueden incluso verse muy parecidas. Pero cuando llegue la tormenta revelará los cimientos. Y los cimientos marcan la diferencia. Entonces, ¿qué es la tormenta? Primeramente, la tormenta representa las dificultades, pruebas o tentaciones que vendrán sobre aquellos
que profesan a Cristo, que profesan ser de Cristo. Esto es precisamente lo que aprendemos en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la parábola del sembrador. Vamos un segundito a Mateo 13. Mateo 13, 18 al 23, cuando el Señor nos explica qué significan los tipos de suelo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que estaban los de junto al camino, los de entre espinos, los que estaban en suelo rocoso y los que estaban en buena tierra, ¿verdad? Donde había caído la semilla. Y el Señor Jesús explica qué es lo que está pasando ahí. Y dice Mateo 13, 18 al 23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice Jesús. Cuando alguno oye, ojo, vea que nuevamente nos está hablando de gente que oye. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ven, aquí está. Ese que cree que es creyente, hasta le gusta, le puede ver bonito el ambiente de iglesia. Se siente bien con los hermanos porque son muy buenas gentes. Van a la Copa Calvino y hasta juegan bola con todos ahí. Entonces creen que son creyentes, ¿verdad? Están ahí todos. Pero viene la persecución y vendrá la persecución aún para estos. Aún para estos. Vean que no es, la persecución va a ser general. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, el que fue sembrado en pedregales, este que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, los problemas de este mundo, los intereses de este mundo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Y ese entendimiento, mis hermanos, es una misericordia del Señor nada más. Y ese entenderla significa que la puso en práctica, porque no se vale decir, entendí el pasaje y no lo puse en práctica. Ese no entendió. El que oyó la exhortación y no camina de acuerdo con la exhortación, no entendió la palabra del Señor. No entendió la importancia de obedecer y de hacer la voluntad del Padre. Pero el que la oye y la entiende, o sea, ese que oye y sí pone en práctica, ese que dice Señor, Señor, y sí está actuando de conformidad, ese que oyó la palabra de Cristo y la hizo, ese es el que fue sembrado en buena tierra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es muy importante tener claro que los cristianos no se libran de las tormentas. Esto quiero insistirlo. Vamos a pasar por la tormenta. Algunos ya hemos pasado por tormentas y faltarán tormentas. Y si usted no ha pasado, prepárese desde ya porque vendrá la tormenta. Solo tienen la seguridad de que los resistirán. ¿Por qué? Porque han edificado su vida sobre un fundamento seguro. Esto es lo que claramente enseña Jesús en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor está en control de todo. Ayer hablábamos con unos queridos hermanos de acá de la congregación, compartíamos con ellos y llegábamos a la conclusión. Una de las seguridades de los descansos más grandes cuando el Señor nos permitió venir a la iglesia, entender mejor el evangelio, entender la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, entender el decreto del Señor, es que sabemos que Dios está en control de todas las cosas y que todo lo que nos ocurre a los que amamos a Dios es para bien, coopera para bien, por doloroso que sea, por duro que sea. Pero para llegar a ese fundamento hay que cavar hondo, mis hermanos. Eso no se aprende leyendo 2 rengloncitos ahí. Hay que escudriñar la escritura.
Tenemos que tener pastores que nos prediquen el consejo completo de la palabra del Señor. Y esa ha sido una misericordia que Dios ha tenido con esta iglesia. Pastores temerosos de Dios que han predicado libros completos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Para que tengamos mejores elementos para entender cuál es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial y poder hacerla y poder ponerla en práctica. Esto es lo que claramente enseñó Jesús en este versículo que acabamos de leer. Y cuando resistimos las tormentas de la vida en este mundo, el fundamento sobre el cual hemos construido será evidente. Entonces esa es una primera aplicación. Pero también, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esas tormentas que vendrán? Y esta es una aplicación más específica. Jesús está refiriendo a la tormenta final, que todos enfrentaremos cuando venga el juicio de Dios. Ciertamente el juicio futuro está en la mente de Jesús en este pasaje. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo 21 al 23. Nuevamente, cuando Jesús está hablándole a los que le dicen Señor, Señor, que dentro de ese grupo, pensemos en un grupo grande de gente, todos diciendo Señor, Señor. Pero dentro de este gran grupo de gente que está diciendo Señor, Señor, hay una parte de ese grupo que el Señor dice, no todos estos que están aquí entrarán en el reino de los cielos. O sea, no es porque usted viene con este grupo que todos están invitados a entrar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí Jesús dice, muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día. Y es ahí donde vendrá el juicio. Y es ahí donde será llegará y enfrentará la realidad a la persona. Me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron no, Dios sabía quiénes eran, Dios los hizo. Al Señor no se le escapa nada, Él sabe todo. Pero ese conocer es esa relación, ustedes nunca fueron de los míos. Nunca os conocí. Vamos a Ezequiel capítulo 13, versículos 9 al 14. Esto nos va a dar una idea de por qué Jesús también se está refiriendo acá a una tormenta de juicio. Este es un pasaje que los oyentes, a los que el Señor les abrió el entendimiento, debería venírseles a la mente cuando Jesús estaba hablando de tormentas. Dice Ezequiel 13, 9 al 14. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Teníamos profetas en esa época que les decían cosas, ¿verdad? Que supuestamente el Señor les había revelado y eran mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared. Ojo, vean lo parecido a la parábola. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared de vosotros, que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Ven el mismo lenguaje en el Antiguo Testamento de cómo el Señor decía que su juicio iba a venir. Iba a revelar ese lodo falso que había sido puesto sobre esa pared. Se iba a revelar el cimiento. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta parábola tan sencillita? Vean que es una parábola muy simple, muy clara. ¿Cómo la podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo la podemos aplicar acá a la iglesia?
Como les digo, esta parábola no aplicaba únicamente a los fariseos legalistas y religiosos de aquella época. Haríamos algo terrible si pensamos que esto Jesús lo dijo únicamente por aquellos fariseos. Esto fue escrito para que nos autoexaminemos, para que todos nos autoexaminemos. Es un llamado a examinar nuestra profesión de fe. Yo he estado llamando a mi Señor, Señor. Yo soy uno de esos del 13 grupo, ¿verdad? De los que estamos todos aquí, estamos dentro del grupo de los que llamamos Señor a Dios. Yo al menos eso creo. Yo no creo que haya alguien aquí que diga, no, yo no creo en Dios. Yo estoy seguro que todos los que están aquí es porque de alguna forma creen que el Señor es su Señor. Es un llamado a autoexaminar nuestra profesión de fe, como Pablo le dijo a los corintios cuando algunos dudaban de que Pablo fuera un verdadero apóstol. Entonces, Pablo, ¿qué les dice? En 2 Corintios 13:5 les hace un llamado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pablo los invitó a autoexaminarse. Autoexamínese si usted verdaderamente está en la fe. Como vimos, Jesús no está comparando a un cristiano con un ateo o con un incrédulo, ni tampoco con un profesante de otra religión. Él está comparando a dos hombres que claman ser cristianos, que dicen profesar fe en Cristo para salvación de su alma. Cuando las tormentas de la vida han golpeado, ¿qué se ha revelado en su vida? ¿Qué tipo de cimiento se ha revelado en su vida? O dicho en términos de la parábola que vimos hoy, ¿qué tipo de fundamento revelan? Cuando se nos presentan dificultades y tentaciones, ¿comenzamos a derrumbarnos bajo la presión o resistimos firmes en la palabra del Señor? Mis hermanos, vean que muchas veces el Señor nos ha dado la oportunidad de gozarnos con hermanos que vienen a compartir su testimonio aquí, cuando van a ser recibidos, ¿verdad?, para la membresía de esta iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hermanos nuestros decir, yo asistí a la iglesia y yo creí que yo era cristiano? Yo creía que yo era cristiano y no lo era. Mis hechos no lo demostraban. Estaba en una vida de pecado. Me crié en una iglesia, dicen algunos, ¿verdad?, en los testimonios. Desde pequeñito yo ahí criado en la iglesia y yo creía que yo era creyente. Recortemos la advertencia que leímos hace un rato en Santiago 1:22. Marque ese versículo. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es que hay pocas cosas, mis hermanos, que puedan ser tan peligrosas y tan engañosas como ser un mero oidor de la palabra del Señor. Usted eso lo puede tomar y aferrarse a eso y creer que usted es un creyente. Y viene domingo a oír y ya pasó un domingo y ya oí, ya descargué, ya cumplí. Hay veces hasta regañadientes, no con esas ansias de conocer la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Ezequiel 33, 31 al 33 revela una verdad terrible. Vean lo que dice. Pongan atención a esto, porque este pasaje es duro. Y vendrán a ti, le dice el Señor a Ezequiel, vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas, o sea, hasta le decían, qué bonita profecía, qué bonito estuvo, qué bien. Hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. O sea, vean que hasta dicen, qué bonito estuvo, qué bonito sonaron los himnos. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Mis hermanos, va a llegar el día, va a llegar el juicio, y ninguno de los que estamos aquí vamos a tener excusa de que no escuchamos el evangelio y que no escuchamos el llamado a arrepentirnos de nuestros pecados y correr a Cristo en arrepentimiento y decirle, Señor,
sálvame. Sé propicio a mí, pecador. Como dijo el ladrón en la cruz, ese ladrón que no tenía nada bueno que aportar, nada, si la salvación fuera por obras, ese hombre no tenía nada ahí que decir, mire, yo es que he hecho bueno esto, no, nada. Sabía que no tenía nada y tiene a Cristo al lado suyo, en la peor de las condiciones que cualquier hombre lo puede ver, hambriento, desnudo, sangrando, desgastado por haber sido capturado desde la noche anterior, hinchado de las espinas. Y aún así ese hombre le llama Señor. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A diferencia de los que le decían Señor y no van a entrar en el reino de los cielos. Ven, los dos les dijeron Señor. El ladrón en la cruz le dijo Señor. Y Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Pero ese grupo de gente que Jesús hablaba al final del sermón del monte, le dijeron Señor, y él le dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué marcó la diferencia? Ciertamente nada en el hombre. Es la misericordia del Señor. A uno lo salvó el Señor, a otro no. Tuvo misericordia de uno y al otro le dio justicia. Clame hoy por misericordia. Solo el Señor puede salvar su vida. Solo el Señor puede cambiar esa hipocresía de ser un oidor y no un hacedor de la palabra del Señor. Venga a Él en arrepentimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero terminar esta exposición pidiéndole algo a la iglesia. Pongan atención. Al exponernos aquí a la enseñanza de la Biblia, y a una muy buena enseñanza de la Biblia, no en este momento, años de estar oyendo a los pastores predicar buenas enseñanzas de la palabra del Señor. Tenemos grabado en el canal de YouTube buenísimas enseñanzas de la palabra del Señor que podemos estar constantemente acudiendo a ellas. Al exponernos a tanta enseñanza de la Biblia, estamos escuchando las palabras de Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Y al unirnos a la iglesia, damos testimonio público de que Cristo es nuestro Señor, de que es nuestra cabeza. Por eso nosotros somos parte de ese grupo de personas que describe el Señor como los que le dicen Señor, Señor. Y también somos de los que escuchan las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, tenemos la seria responsabilidad de garantizar que lo que sabemos y lo que decimos corresponda con lo que hacemos. Todo lo que hemos oído, todo lo que conocemos, tenemos la responsabilidad de que sea igual a la forma en que nos conducimos. Lo cual únicamente puede ocurrir con la ayuda de Dios. No es con nuestras fuerzas, somos débiles. Pero clamemos al Señor, vengamos a los miércoles a orar, a clamar, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Dame más fuerza, afirma mi vida. Solamente el Espíritu Santo puede guiarnos a tener una vida consecuente, donde caminemos conforme a lo que sabemos y decimos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, ayúdanos a poder llamarte así, Señor, con pleno entendimiento, sabiendo que queremos hacer tu voluntad. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias por esta iglesia, Señor. Te damos gracias porque hemos sido por años expuestos al consejo completo de la palabra del Señor. Ninguno tenemos excusa de que no sabemos cuál es tu voluntad. Ayúdanos a que nuestras vidas reflejen ello, Señor. Perdónanos si no hemos caminado conforme a tu palabra. Y ten misericordia una vez más, Señor. Te la rogamos, te la pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.